Hola, muy buenos días. Muchas gracias a todos por conectarse una vez más a, nuestros webinars de Digital Signage Latinoamérica. Y en esta ocasión, les traemos Digital Signage, comunicación total en tiempos de crisis, un webinar presentado por Jorge Flores, quien es Area Manager para México de OneLAN. Muchas gracias, Jorge. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas en el área del panel donde dice preguntas y al final del webinar, con todo gusto, se las iremos contestando. Muchísimas gracias y bienvenido. Gracias, Carla. Gracias, Carlita. Hola a todos. ¿Qué tal? Buenos días. Una vez más, un gusto estar con ustedes, para los que ya me conocen. Y para los que no, bueno, pues ya Carlita me hizo favor de presentarme. Yo soy Jorge Flores. Soy el área manager para OneLAN en México. Y les agradezco que estén con nosotros, ¿no? Habiendo tantas opciones de educación y de webinars y de sesiones remotas, etcétera. En estos días, pues les agradecemos que estén aquí con nosotros. Yo de lo que les voy a hablar es de señalización digital, cómo aprovecharla para emergencia y crisis. No, esto no pretende ser como un manual, porque pues está muy lejos de serlo, sino es más bien es una manera de pensar, y me parece que más bien es una manera de explicarles a los usuarios finales cómo pueden aprovechar la señalización digital para, en tiempos como este, dar avisos de emergencia y dar avisos de, de atención en general, ¿no? De atención que tienen que ver más allá que con la mera mercadotecnia, ¿no? Entonces, como les decía, esto no pretende ser una clase magistral, sino simplemente ciertos apuntes acerca de estos temas, ¿no? Que yo creo que a todos nos atañen y a todos nos preocupan. ¿Qué es una crisis? Bueno, según el diccionario, es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o proceso, y no hay nada más cierto que lo que está pasando hoy. A mí me parece que hay dos tipos de crisis. Las crisis inmediatas, que son las que pasan de pronto y que nadie podía prever, y que sin embargo podemos estar hasta cierto punto preparados para pasarlas, como sismos, como inundaciones, incendios, ese tipo de cosas que son de tremenda inmediatez, pero que sin embargo podemos tener cierta preparación para ello, ¿no? Generalmente son destructivas, pero solo por un corto tiempo. Entonces, generalmente la recuperación es muy rápida. La recuperación de esos asuntos es muy rápida porque son focalizados, localizados, y es fácil, relativamente fácil saber qué es lo que vamos a hacer después porque ha pasado más de una vez, ¿no? Y luego están las crisis como la que estamos viviendo ahora, que es una crisis de muy largo plazo, es una crisis de muy larga duración, es una crisis que ni siquiera sabemos cuándo va a terminar. Es una crisis que nos ha afectado eh, en todos los sentidos y que nos va a seguir afectando, que va a afectar nuestros negocios, los negocios de nuestros clientes, la manera en la que trabajamos ya ahora mismo, nos afecta la manera en la que trabajamos. Uno de mis colegas dice que no estamos haciendo home office, sino estamos en un tiempo de emergencia intentando hacer home office, ¿no? Porque no tenemos la infraestructura, porque no estamos preparados, etcétera. Entonces, ¿cómo estar preparados ante situaciones como estas? Bueno, esta es una situación que antes no habíamos visto y es una situación nueva y totalmente inédita. Sin embargo, podemos intentar elevar nuestra manera de comunicar a través del digital signage para situaciones de emergencia. Bueno, los mercados tradicionales, como ustedes ya lo saben, porque pues, todos ustedes son expertos en el tema, estos son los mercados tradicionales donde el digital signage está presente, ¿no? Entonces, una de las cosas que creo que tenemos a nuestro favor en la industria, independientemente de si los negocios están congelados o no, es que nosotros ya tenemos presencia, o ustedes como profesionales ya tienen presencia en esos mercados, que son los mercados naturales, ¿no? Entonces, enriquecerlos con anuncios de emergencias es relativamente sencillo. Es solamente dar un pasito. Ustedes ya están adentro. Eh, los mismos recursos que se usan para respaldar marcas, para hacer branding, para presentar productos, para hacer refuerzos de imagen corporativa, etcétera, se pueden usar también para emergencias. En muchos mercados es natural. Por ejemplo, en el mercado hotelero es mucho más natural. En el mercado
de educación es mucho más natural usarlos para comunicación interna de avisos de último minuto, ¿no? Pero en el mercado corporativo es un poco menos visto, y en el mercado retail a mí por lo menos nunca me ha tocado ver un caso, ¿no? Eh, Como les decía, la inversión ya está ahí, los recursos materiales ya están ahí, ya tenemos la pantalla, ya tenemos la manera de generar contenido, lo único que tenemos que hacer es planear cómo va a ser ese contenido, ¿no? Cómo lo vamos a mostrar y de qué manera. Y probablemente no tengamos implementada la herramienta, pero eh, espero que esto les dé por lo menos alguna idea y de cómo podemos también funcionar, que eso lo voy a explicar más adelante, cómo podemos funcionar con otros sistemas, no solamente con el digital signage, no solamente con la pantalla, no solamente con el monitor, sino con otros sistemas. ¿Qué ventajas podemos nosotros tener en el digital signage con anuncios de emergencia? Bueno, pues primero que podemos alcanzar a personas que tienen necesidades diferentes, con, eh, con visión disminuida, por ejemplo. Si lo, si lo ponemos a trabajar con un sistema de audio eh, local, de audio ambiental, eh, ustedes como proveedores de digital signage, estando ya adentro de una tienda, por ejemplo, procurándoles la difusión de su cartelería interna o de sus productos, la tienda probablemente no tenga un proveedor de música ambiental o un proveedor de audio ambiental. Ustedes podrían dar ese paso, tomando ciertas medidas de cómo tendrían que hacerlo, para que este sistema de audio funcione concatenado con el sistema de señalización digital, y así proveer no solamente anuncios visuales, sino anuncios auditivos, e incluso poder participar con sistemas ya existentes, ¿no? Con sistemas de audio ambiental ya existentes. Y obviamente el principal alcance pues es para la gente que tiene deficiencias auditivas, ¿no? Porque entonces podemos nosotros mostrar contenidos mucho más precisos, mucho más ricos y que les hacen mucho más sentido, ¿no? Otra de las ventajas de un sistema de señalización digital, a diferencia de un sistema de emergencia por el audio, por ejemplo, es que en un sistema de audio tú estás limitado a tener probablemente eso lo único que tenga sea una alarma. Entonces, los clientes eh, los clientes, los asistentes, los estudiantes, etcétera, podrían escuchar solamente una alarma y no saber exactamente qué es lo que está pasando. No podrían saber si es una alarma de inundación o una alarma de incendio o una alarma por ejemplo, en Estados Unidos, una alarma de tiroteo o de cualquier otro tipo de emergencia inmediata. Con el digital signage ustedes podrían preparar, sí, un aviso para cada una de esas emergencias en particular y tener información precisa acerca de esa emergencia. Por ejemplo, si es el caso de un incendio, cuáles son las rutas de escape. Si es en caso de ser, por ejemplo, una inundación, imaginemos que estamos en una zona que se inunda de repente, ¿no? Como ha pasado muchas veces en muchas ciudades de la República. Se inunda de repente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la información de los números de emergencia? Eh, ¿A dónde puedo llamar? ¿A dónde me puedo dirigir? Eh, ¿Qué tipo de emergencia es? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Cuestiones específicas para cada caso. Otra de las ventajas que tiene el digital signage es que los avisos de emergencia, sean o no inmediatos, pueden ser administrados remotamente. Es decir, imaginemos, por ejemplo, tiendas que están en el Golfo de México, una cadena de tiendas que están en el Golfo de México, que se acerca un mal tiempo, se acerca un huracán. Entonces, desde el corporativo, no importa dónde se encuentre, podrían ir dando información a los clientes, a las personas, a los asistentes, acerca de cómo va evolucionando la emergencia, solamente de manera regional, es decir, donde la emergencia sea palpable e inminente, ¿no? Esto no se tiene que hacer necesariamente desde el lugar. Vamos a suponer que el lugar vamos a suponer que es un huracán y las oficinas centrales cerraron. Entonces,
Por ejemplo, administrar los avisos de emergencia de un hospital, etcétera, pueden hacerse desde fuera, no necesariamente desde dentro de las instalaciones, sino desde fuera y remotamente. Y no solamente a través de un sistema de administración remota, sino desde cosas tan simples como apretar un botón. Es decir, yo podría apretar un botón físico, como el que están viendo en la imagen, y disparar un mensaje o una presentación un contenido en particular en el número de pantallas que yo decida o que sea pertinente hacerlo. Eh, Nuestros sistemas, o sea, los sistemas de señalización digital tienen la ventaja también de poder funcionar con otros sistemas, claro, dependiendo de la marca, pero casi todos pueden funcionar con elementos externos, por ejemplo, con sistemas de alarma, de incendio. Entonces, ustedes pueden activar la alarma de incendio puede generar ya sea un archivo XML o un cierre de contacto o cualquier otro tipo de comunicación que vaya hacia el exterior, que llegue hacia nuestro sistema de digital signage y que haga algo en particular, ¿no? Asimismo, podría funcionar incluso probablemente con alerta sísmica. ¿Cómo? Creo que se los voy a explicar un poco más adelante en un diagrama, ¿no? Pero se los puedo explicar ahora un poquito. Si yo tengo una fuente de audio que está conectada al sistema de, de detección de sismos, puede generar una alarma sonora y esa alarma sonora podría disparar un contenido particular en mis pantallas. Si yo tengo una conexión de audio y esa conexión de audio es particular para la alarma de sismo, yo podría hacer que la matriz que controla el audio generara una señal para que el sistema de digital signage entienda que tiene que cambiar el contenido y así hacer una unificación de audio y de video. Básicamente lo mismo que un sistema de alarmas de incendio, ¿no? Nuestro sistema, los sistemas de señalización digital pueden servir para prevención en el mediano, en el corto y mediano plazo, por ejemplo, podríamos estar viendo el Weather Channel en las pantallas y estar al tanto del avance de un ciclón, un huracán. Esto es prevención de mediano plazo porque está a días, es un seguimiento que se hace durante horas. O podríamos tener, como en el ejemplo, una página web donde estemos observando el avance de algo, de incendios forestales, del clima, etcétera, ¿no? Entonces esto es prevención en el mediano plazo. Prevención en el largo plazo es, por ejemplo, ahora está repitiendo las, eh, todas las medidas necesarias para el COVID, más allá de lo que vemos todos los días de la sana distancia, de lavarse las manos, etcétera. Podríamos estar mostrando información de el teléfono al que podemos llamar en caso de que creamos que estamos enfermos de COVID, eh, el app, podríamos presentar información sobre el app para localizar los hospitales más cercanos a nuestra casa, etcétera. La respuesta es respuesta inmediata, es decir, una vez que ya está pasando la emergencia, por ejemplo, una vez que se está presentando un incendio. Entonces, la respuesta es, se está generando la emergencia ahora, yo necesito comunicar algo de manera inmediata. Entonces puede ser avisos en las pantallas o en cualquier otro medio visual que tengamos disponible, incluido en los medios auditivos, para abandonar el lugar. Y al mismo tiempo poder mostrar cómo abandonarlo, porque eh, si estamos, por ejemplo, en una central de autobuses, no es mucho más fácil si sabemos hacia dónde ir, hacia dónde dirigirnos. Las señales en el piso generalmente eh, no son muy visibles y tampoco son demasiado confiables cuando hay gente corriendo por todos lados, ¿no? Entonces en eso las pantallas nos pueden ayudar hacia dónde, dependiendo del lugar donde esté uno parado, podría ser que nos dirijan hacia la salida más cercana o hacia el punto de reunión o seguridad más cercano. Luego viene la recuperación o contención, es decir, una vez que la emergencia terminó, la información de qué viene después, como por ejemplo el caso de que haya inundaciones en una determinada ciudad, información de dónde están los refugios, o en caso de sismos, dónde están los refugios, ¿no? O qué hacer después de, o
hacia dónde dirigirme, hacia qué autoridad, a quién le digo, eh, hacia qué hago con por ejemplo, si la emergencia fue en una central de autobuses, como les decía, qué va a pasar con mis maletas, qué va a pasar con mi boleto, etcétera. Todo ese tipo de cosas pueden ser desplegadas en la pantalla de señalización digital para facilitar la comunicación con el usuario o con el asistente, ¿no? Imagínense la potencia que puede tener esto para lugares públicos como el que le acabo de mencionar, como hospitales, por ejemplo. Una vez que la emergencia ha terminado o está en una fase tranquila, ¿qué tenemos que hacer entonces? Para este tipo de mensajes, los expertos sugieren tener ciertos lineamientos, ¿no? Eh, yo creo que el más importante de todos es hacer el contenido con anticipación. Es decir, yo preparar un contenido, puede ser un contenido tan simple como la imagen que les mostré de emergencia, por favor, abandone el lugar, abandone el sitio, y un pequeño mapa de dónde están las salidas de emergencia. Puede ser tan sencillo como eso, o puede haber eh, contenido focalizado dependiendo de la emergencia. Por ejemplo, podría haber contenido para incendios y contenido para un robo y contenido para, eh, para lluvias fuertes y contenido para sismo. Es decir, esos contenidos podrían estar preparados con anticipación. Mensajes cortos y concisos. Es decir, la gente cuando está en estrés obviamente no se va a dar tiempo de leer todo un párrafo acerca de las instrucciones. Entonces, obviamente tenemos que usar gráficos mucho más claros, muchas menos palabras, eh, y la gente responde mejor cuando están en estrés, la gente responde mejor a los impulsos visuales que a los auditivos. Entonces va a ser mucho más fácil comunicarles algo si lo ven a que si lo escuchan, ¿no? La gente tiende a bloquear eh, lo que escucha cuando está en situaciones de estrés. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en una situación de estrés y no recordamos lo que nos dijeron mientras nos estábamos? Por ejemplo, ahora, si te estás peleando ahora con tu pareja en este encierro, ¿cuántas veces has cerrado tus oídos al estrés de la pelea, ¿no? Y en realidad no recuerdas lo que te dijo. Eh, Mucha gente no recuerda lo que oyó durante un evento de emergencia, pero sí lo que vio. Hay que Otra cosa que sugieren los expertos es usar un CMS que te permita desplegar mensajes incluso en Internet. En el caso de una emergencia, eh, por ejemplo, lluvias muy fuertes, podrías perder la energía eléctrica y esto podría llevarte a perder el servicio de Internet, por ejemplo. No en caso de no estar respaldado propiamente por un UPS o simplemente por una falla de un rayo o lo que sea. Hay que buscar un sistema que no necesite Internet todo el tiempo, sino que tú puedas mostrar los mensajes desde un contenido que se localice en el player o la pantalla, ¿no? Es preferible complementar un sistema de señalización digital de emergencia con un equipo de audio. Si el cliente no lo tiene planeado o pensado, ustedes sugiéranselo, el integrarlo o incluso el instalarlo en caso de que ellos no lo hayan pensado. ¿Ok? Hay muchos proveedores, muchos distribuidores que les pueden ayudar con eso. Incluso si me contactan, probablemente yo les pueda ayudar a proponer un sistema de audio adecuado. Esto es un poco complementario. Contempla la necesidad de interactuar con otros sistemas. Es un poco complementario a lo que les decía, de que el sistema debe tener la capacidad de interactuar con los sistemas propiamente de emergencia, que están diseñados para emergencia. Se podrían integrar códigos QR para dar información completa acerca de cualquier otra duda que tengan, o cualquier otra información que sea necesaria y que sea muy complicado mostrarlo en la pantalla o que ocupe demasiado espacio en la pantalla. Un código QR puede ser una muy buena idea para brindarles a los asistentes, para brindarles al auditorio una solución
acerca de cualquier pregunta que tengan. Otra cosa que sugieren los expertos es tratar de que estos mensajes de emergencia se puedan inyectar de manera forzosa en todas las pantallas que haya. Por ejemplo, en las pantallas de las salas de reunión, en un corporativo. Si hay una amenaza de incendio, aquellos que estén en una sala de reunión puedan recibir el mensaje interrumpiendo su reunión, interrumpiendo su junta. O en las pantallas de apartado de salas, ¿no? En las pantallas que estén afuera de las salas de reunión para apartar los espacios para juntas. En esas pantallas también es recomendable que ustedes puedan mostrar contenido de emergencia, ¿no? Es decir, que cualquier persona, no necesariamente que esté viendo una pantalla per se, pueda intuir que algo está pasando en caso de que no haya un sistema de audio de voceo ambiental o que el sistema de emergencia no esté completo o bien instalado o que incluso no exista. Les quiero recordar que si tienen alguna pregunta al final, nos la pueden hacer en el cuadro de chat eh, para que se las podamos responder, ¿no? Haremos nuestro mejor esfuerzo para respondérselas. Otras consideraciones que hay que tomar en cuenta es que el contenido de emergencia no es un contenido normal, entonces tendría que estar separado del contenido normal, puesto en un canal diferente o en una carpeta diferente o incluso con permisos de administración diferentes. Esto no es una, esto no es una, esto debe de ser una responsabilidad de los administradores, no de los operadores generales, ¿no? Algunos sistemas de CMS les permiten tener, de Control Management System, les permiten tener niveles de usuario. Esto es recomendable. Traten de usar un sistema CMS que tenga control de niveles de usuario, para que no cualquiera pueda tener, obviamente, acceso a un contenido en particular, ¿no? Sobre todo a este que es un contenido delicado. Eh, los, traten de tener un sistema que les permita tener lo que les decía, contenidos de manera ilimitada, porque pueden ustedes preparar un contenido para cada emergencia, como se los expliqué, y eso puede ocupar cierta cantidad de espacio, sobre todo si ustedes lo quieren complementar con muchas imágenes y con datos en vivo y con feeds de RSS y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, por ejemplo, sería un sistema ideal, ¿no? Es decir, tener pantallas eh, con players, pueden ser redes mixtas, esas pantallas con licencias System on Chip, players de la marca de su CMS o de marcas exteriores, incluso pantallas de señalización digital con player incluido o pantallas de apartado de salas, todos conectados a los botones de alarma, la alarma de incendio y al sistema de audio ambiental, ¿no? Este sería como el sistema ideal que está preparado para un sistema, para dar avisos y dar soporte en emergencias. Bueno, ¿cómo es el funcionamiento ideal? Digamos. Lo que ustedes están viendo ahora en pantalla es son sistemas que funcionan por separado perfectamente, por sí mismos, por separado perfectamente. Es decir, tenemos el player que está conectado a una pantalla con contenido DS, de Digital Signage, una pantalla X, ¿no? Con un contenido normal, digamos, el contenido de todos los días, el sistema de panel de alarmas e incendios por su lado y el sistema de música ambiental por el suyo. Es decir, cada uno funcionando de manera independiente y de manera normal. Pero vamos a suponer que hay un conato de incendio, vamos a suponer que es una tienda de ropa, vamos a suponer que hay un conato de incendio en la bodega de la tienda de ropa. Entonces se activa la alarma de incendio con una palanca de jalón, con una central de jalón, ¿no? Con una palanca de emergencia. El panel de alarmas recibe esta señal del panel de emergencia
envía una señal al sistema SMS, puede ser directamente al player. Este puede ser un XML, dependiendo de las capacidades del sistema de alarmas. Puede ser un XML, puede ser un cierre de contacto, puede ser una orden serial, 90232. Y entonces el player o el sistema, al recibir esa señal, va a hacer, va a generar otras cosas. Por ejemplo, va a generar, al recibir esa pantalla, que el contenido cambie inmediatamente. Puede generar ese cambio de contenido, puede generar a sí mismo una señal de audio independiente, el cual está conectado al controlador de audio ambiental por prioridades. La máxima prioridad bloquea a las demás en el audio. Entonces, al llegar una señal de audio a esa entrada con prioridad, bloquea la música ambiental y entra el audio de emergencia. Espero que el ejemplo haya quedado claro. Trata de hacerlo lo más claro posible, para que fuera fácil de entender. ¿Cuáles son? Bueno, ya vistos cuáles son todo lo que es deseable, visto todo lo que es deseable en un sistema de señalización digital que puede funcionar con emergencia. Vamos a pasar a los componentes. El CMS deberá considerarse agnóstico. ¿En qué sentido? En que no solamente funcione con su propia marca. Muchas marcas de señalización digital, su sistema de administración de contenidos funciona solamente con los productos propios, con los players propios de la marca. Eso es, digamos, lo normal. En el caso de nosotros, en el caso de OneLine, nuestro CMS funciona con otro tipo de displays y otra manera de mostrar los displays. Eso los voy a enseñar un poco más adelante. Entonces tenemos dispositivos físicos. Los players también deben ser de características, deben ser robustos. Todos nuestros players son metálicos, de larga duración. Tenemos players en el mercado que tenemos funcionando 20 años. Son Linux, entonces tienen muchas menos fallas en su sistema operativo. Eso se los voy a explicar un poco más adelante. Y nuestros CMS, que es lo que estamos viendo en la pantalla, nuestros CMS pueden ser locales o virtuales. Locales con un número limitado de pantallas, que no va a crecer. Locales físicos con un número de pantallas que puede seguir creciendo, no importa que no estén en la misma locación. Y virtual machine, ¿no? Es decir, instalados en un servidor externo que puede crecer hasta un número ilimitado. Otra característica del CMS podría ser que te permite hacer contenido por capas, es decir, que alguien pudiera solamente afectar una parte que un administrador con ciertos permisos pudiera afectar solamente una parte del display, ¿no? Una parte del, del mensaje, es decir, a lo mejor a mí me interesa que localmente tener el Weather Channel en un espacio en la pantalla, pero no afectar el resto de la pauta comercial, ¿no? El resto de la imagen corporativa. Simplemente cambiar ese input de video de ESPN, que de todos modos ahorita no hay nada, ¿no? En ESPN están repitiendo el Mundial del 90. Entonces, inyectarle ya no ESPN, sino otro contenido, por ejemplo, el Weather Channel, ¿no? Weather.com, ponerlo en una ventana. Entonces, poder tener esos privilegios. Que el sistema se pueda monitorear en tiempo real, es decir, que tú puedas saber que en realidad ese player que tú quieres que muestre un contenido de advertencia lo esté mostrando en tiempo real, entre comillas, porque pues, te toma un par de segundos tener el contenido, tomar una fotografía del contenido y verla en tu computadora, ¿no? Nuestro CMS puede hacerlo con cualquier player conectado a nuestra red, lo puede hacer, no importa si es una pantalla con licencia de SOC o si es un player físico. Podemos conocer el estado de cada uno y podemos administrarlo cada uno hasta el detalle. Lo que les decía hace un rato acerca de los players, que tengan capacidades de funcionamiento 24/7, que sean totalmente confiables. Como les explicaba, todos nuestros players son metálicos. Algunos de nuestros players incluso tienen discos de estado sólido para en caso de quererlos instalar en barcos, en aviones, en autobuses,
en situaciones de movimiento, en ambientes que tengan movimiento físico. Entonces se pueden instalar los SSD. Incluso pueden funcionar de manera local, no necesariamente necesitas tener un CMS. Los players les puedes cargar contenido local sin necesidad de administrarlos remotamente, sino dentro de la red. Todas estas capacidades las tienen nuestros players y obviamente van subiendo de nivel y de prestaciones dependiendo de las necesidades, ¿no? Los tenemos desde muy sencillos, eh, con una salida HDMI, hasta muy avanzados de salida 4K que te pueden permitir hasta 8 ventanas de video simultáneamente. Otra de las ventajas de nuestro sistema es que puede funcionar sin players físicos. Puede funcionar solamente con pantallas SoC. Entonces, y tenemos prácticamente las mismas prestaciones. Tenemos el 85-90% de las prestaciones que tenemos en un player físico, la tenemos en una pantalla SoC o System on Chip, ¿no? Y podemos funcionar con las dos grandes eh, compañías coreanas, LG o Samsung, e incluso con los players, con players ya de otra marca, ¿no? Como hacemos, instalamos una licencia y automáticamente se conecta a nuestro CMS por internet y eso es todo. Y ya la tenemos dentro del sistema y la podemos administrar y revisar y ver como si fuera un player propio de la marca. Ok, todos nos podemos sentir desanimados, ¿no? Todos nos podemos sentir desanimados en cómo está el mercado. Yo mismo he hablado con profesionales que tienen un sentimiento muy negativo, pero al mismo tiempo he hablado con otros cuyos proyectos se han alentado, pero no se han cancelado. Eh, Hay un dicho muy popular que dice que la palabra japonesa para problema y oportunidad se escriben iguales. No lo sé porque yo no hablo japonés, pero asumamos que es verdad. ¿Cómo le podemos hacer para enfrentar el futuro en el mediano plazo? En el corto plazo es muy difícil y es el día a día, pero en el mediano plazo, una vez que esta emergencia vaya mainando, se vayan calmando las aguas, que eso va a pasar en algún momento y tenemos que estar preparados para ello, ¿cómo le vamos a hacer? ¿O qué podemos hacer? Bueno, eh, podemos apoyarnos en los datos del año pasado. Según Digital Signage Today, la señalización digital había crecido 22% sostenido en los últimos 5 años. En 2019, estos son datos obviamente del mercado americano, ¿no? El mercado de Estados Unidos. Sin embargo, nos pueden servir como un buen referente de lo que puede pasar en México o hacia dónde nos podemos dirigir. El 54% de los restaurantes tenían algún tipo de señalización digital, o si ya lo tenían, pensaban hacerlo crecer o mejorarlo. Ahí está la primera oportunidad, ¿no? Es decir, que vaya dentro de la implementación o de la mejora esta herramienta, ¿no? De venderles la necesidad de tener un sistema de avisos mucho más completo que solamente mostrar el fútbol y que las cervezas están al 2x1 durante el juego de la selección. Una cosa que tenemos que entender es que esta enfermedad llegó para quedarse. Esta enfermedad ya no nos va a abandonar. Es como la gripa, como la influenza, se va a quedar ya con nosotros para siempre. Estaba oyendo que todos, absolutamente toda la humanidad se va a enfermar de COVID en algún momento de su vida. Puede ser hoy, puede ser dentro de 5 años, pero todos nos vamos a enfermar. Entonces, así como nos tenemos que adaptar a vivir con eso, también tenemos que ayudarle al mercado a adaptarse a vivir con eso. Y esta es una gran herramienta, ¿no? Enseñarles que esto les puede servir como un sistema de comunicación, no solamente para el exterior, sino para el interior, a nivel de empleados y proveedores. El 40% de los minoristas que no tenían señalización digital en Estados Unidos planeaban usarla en un futuro cercano. Y el 63% de las sucursales bancarias en Estados Unidos, 6 de cada 10, ya tienen señalización digital o tienen planes para implementarlo.
Entonces, estos mercados naturales en los cuales seguramente ustedes ya están inmersos, son el mercado natural para, si no para que el cliente se decida a comprar un sistema de señalización digital, es decirle, hey, fíjate que te podemos ayudar en esto otro también. Vamos a darle adelante con los planes, o qué te parece si lo implementamos. Ustedes decidirán la mejor manera de hacerlo, pero ¿qué te parece si lo implementamos? Entonces eso va a crecer la confianza del cliente y eso va a crecer la confianza de los usuarios, ¿no? Al ver que no solamente a un banco le preocupa que inviertas con ellos, sino se preocupa por ti. Bueno, eh, en información de la misma fuente, decía que en 2019 hubo tres tendencias muy importantes y que son las mismas que van a seguir en el 2020 y que yo creo que nos pueden servir para mucho, mucho, mucho más, para implementar un mejor sistema y para ser mejores y para ver más allá y fuera de la caja, ¿no? Para los que no lo hemos hecho. Eh, los teléfonos celulares, las tabletas, etcétera, vinieron a modificar la manera en la que nos comunicamos con el mundo exterior, de la que recibimos las noticias y la información. Entonces, la tendencia número uno en 2019 fueron los touchscreens. Eh, Estaba leyendo un artículo acerca del cambio que está teniendo McDonald's al incluir sus menús. Estaba leyendo un artículo y vi una presentación también acerca del tema, de cómo ha cambiado McDonald's, eh, su acercamiento al cliente al incluir, al integrar en sus tiendas menús digitales desde lo que tú puedes ver, puedes pedir a través de una pantalla touch. Este artículo decía que McDonald's ha incrementado sus ventas en 11% en las tiendas en las que lo tiene, en promedio. ¿Y esto es por qué? Pues es mucho más fácil pedir. Eh, Puedes pagar ahí con tu tarjeta, no necesitas pagar en efectivo y sobre todo, puedes hacerlo en privacidad, es decir, nadie se entera de lo que estás pidiendo. Entonces puedes hacer el refresco más grande, pedir una hamburguesa doble, unas papas extras, etcétera. Este es, ¿no?, consejo de gordo, pero es así. Sí que te sientes apenado por ello. O incluso, tal vez si tú solamente lo único que quieres es unas papas, a mucha gente le da vergüenza acercarse al counter, pedir solamente unas papas, y lo puedes hacer aquí. Asimismo, puedes tener información de todos tipos. Mientras estás haciendo tu orden, podemos implementar información que al cliente le sirva, ¿no?, de alguna manera. El segundo tren era la interactividad, es decir, que tú hagas algo con la pantalla y la pantalla te conteste. ¿Quieren el ejemplo más clásico de la interactividad? La fiebre por TikTok. Y por último, la personalización de contenidos, ¿no? Por ejemplo, nuestra plataforma funciona con QBD. Eh, para entregarle al cliente, al asistente, al usuario, al prospecto, el contenido adecuado para ellos. Este es el reto más grande durante 2019 y es lo que los retailers sobre todo están buscando. Entonces, sí creo que sí hay oportunidades en el año que viene. Sí creo que nosotros les podemos ayudar con nuestras plataformas y nuestras marcas a lograr esos objetivos y creo que sí podemos salir adelante todos juntos como asociación y pues como amigos, ¿no? Porque yo en esta asociación tengo varios amigos y conocidos. Como les decía, esta no pretendía ser una charla magistral, sino simplemente eh, una comunicación, una manera de ver que hay otras cosas que podemos ofrecer al usuario final, si es que no la habían visto, y que siempre hay maneras de complementar nuestras soluciones con otras cosas, ¿no? Entonces, espero que no haya sido demasiado tediosa ni demasiado larga, y pues con gusto ahora podemos recibir sus preguntas. Muchas gracias, Jorge. No sé si en el área de preguntas hay algo más. No, no ha llegado ningún. Bueno, apenitas. No tenemos preguntas, nada más Berenice Díaz como comentario nos pone muy buena. Muchas felicidades. Hasta ahorita Gracias. no ha llegado ninguna pregunta.
Muchas gracias, Bere. Y está llegando una ahorita. Dice, supuestamente se dice que no se puede generar contenidos en equipos touch. Nos escribió Julián Esteban Palacios. No sé Pues si depende de realidad de la lo sabe. plataforma que uses. Con todo gusto podemos darte eh, información al respecto. Es todo lo que tenemos hasta ahorita. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias a todos por conectarnos. Muchísimas gracias, Jorge. La verdad es que creo que fue información muy valiosa y más ahorita en el momento que estamos viviendo para las empresas que están como ya hasta están a punto de dar ese paso para Digital Signage. Creo que es el momento, ¿no? Ya no lo piensen más. Vean todas las ventajas que en un momento de crisis Digital Signage les puede dar. Los invitamos a seguirnos en redes sociales. Este webinar la próxima semana ya lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Pueden ver también todos los demás webinars que hemos tenido, conferencias que hemos tenido en otros eventos. Los invitamos a seguirnos, los invitamos a ser parte de la asociación y ser miembro activo en esta industria. Muchísimas gracias y bueno, muchas gracias, Jorge. No, gracias a ustedes y espero verlos pronto, antes de que se me olviden sus caras. Por favor. Muchas gracias y bueno, quedamos a sus órdenes para cualquier duda. También, bueno, ya vieron los datos de Jorge, también si necesitan mayor información, lo pueden contactar y sin ningún problema. Muchísimas gracias. Muchas gracias.